Ya. Le voy a empezar la transmisión, ¿sí? Ok, dale, dale. Ya, entonces el tema de hoy sería, el tema de hoy, básicamente le coloqué créditos hipotecarios. Sí, está bien, podemos hablar de lo que normalmente sucede en los créditos hipotecarios, ¿no? O sea, qué es lo que deben saber las personas para obtener las mejores condiciones posibles, para evitar riesgos. Ya. El tema de optimización de tasas lo dejamos para el evento, ¿sí? Sí, ¿Vas a tocar sí. optimización de tasas o no? No, pero sí puedo, tengo entre las láminas que viste hace un momento, hay una en la que se ve la diferencia, o sea, cómo impacta realmente la tasa, por ese tema de la inflación, la tasa de referencia, ¿no? O sea, y en realidad ese dato sí es brutal, ¿no? Nos lo presenté en una capacitación. O sea, este cambio de tasa nada más hace que una persona termine pagando 10 años más por el mismo crédito y por la misma cuota. ¿Ya? Y eso en dinero, o sea, una persona que compraba algo en medio millón en el 2020 paga 600.000 soles menos que una persona que sacó algo de medio millón el año pasado, ¿no? O sea, la misma casa, el mismo precio, solamente por esa diferencia en la tasa es más de medio millón de soles. Son como 600.000 soles que está ahí en la diapositiva. Y con eso podemos cerrar, ¿no? Y podemos hablar que eso lo vamos a desarrollar en el evento y todo, ¿no? Ya. Porque igual Ya, pues, está bien. Entonces lo lanzamos así, ¿sí? Ujú. Y se ve... Ya, listo. No tengo cómo callar esas notificaciones, pero bueno. Ya, empezamos entonces, voy a empezar a transmitir. Y te comparto también el link de la fanpage. En este caso estoy haciéndolo de mi Facebook personal porque no sé qué pasó con Zoom, que no me Ya. acepta la página. Ya. Entonces, Pásamelo. Yo en realidad no tengo mucha experiencia con este tipo de transmisiones porque lo que he hecho lo he hecho con alguien que operaba, venía, me sentaba y avanzaba, pero sí, el primer día que me quedé solo haciendo un Zoom fue como 20 minutos para lo que acabamos de pasar, que no te escuchaba, ya no tenía idea de qué hacer. Después de 20 minutos, que ya se fueron, como 15 se fueron porque estaban que me veían que entraba, salía. Pero ya algo he aprendido, ¿no? Pero después si me dices, o sea, estas conexiones que tú me dices que haces, solo no la hago. ahí también bueno, yo sí lo tuve que aprender porque soy medio maniático también, pero, pero nada, igual igual, pero con el fin ahora de delegar a alguien también, porque sí, no es funcional porque yo lo haga, ¿no? Dale, dale. Vamos, Ya. vamos viendo cómo vamos. Vamos, uno, dos, va. Ya vamos a empezar. Listo. Bueno, a ver, vamos a ver la transmisión, vamos a corroborar que estemos conectados. Listo, ya estamos conectados. Ok, dale. Ya. Ahora vamos a esperar un momento que ingresen las personas bueno, que se vayan conectando. ¿Me pasas el link? Lo puedo compartir. No sé. Sí, ahora te lo comparto. Ya, ahí te lo estoy compartiendo. Ya, ahí te lo compartí por el WhatsApp. Dale, dale, lo copio. Listo, empezamos. Ya, ahí te lo compartí para que lo podamos Ujú. esperar, bueno, mientras hacemos los previos para ir compartiendo el link. Ya, dame un segundo. Voy a tratar de ingresar.
Nada, vamos con todo. En tu Facebook personal, ¿cómo estás? Porque en el de Inversifica no aparece. No, en el de Inversifica es Renzo Salas N. El que te compartí es del normal, perdón. Ok, ya quieras. A ver. Si el de Inversifica, como te comenté, estoy con ciertos problemas en compartirlo directo, pero bueno. Ya, yo creo que ya iniciamos. Iniciamos nomás ya. Ya, dale, dale. Bueno, chicos, nada, el día de hoy, justo compartiendo la transmisión con José Oc, que es experto en financiamiento inmobiliario, bueno, en sí en todo el proceso inmobiliario para obtener un crédito hipotecario y de entre otros tipos de financiamiento. Es gerente general también de inversiones y bienes raíces consultores. Y bueno, tiene ya bastantes años de experiencia en la banca, ¿no? En la banca en diferentes entidades. Así que, bueno, vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy el tema es créditos hipotecarios y cómo seleccionar realmente un crédito hipotecario y va a ser básicamente un preámbulo de lo que va a comprender lo que vamos a tocar en el evento. Sí, en el evento del sábado 23. Justo ya estamos a puertas ya de, de este sábado y los invitamos a participar. Van a ver, como ven aquí en la parte posterior, bastantes, bueno, son 9 ponentes eh, que tienen, bueno, ya resultados demostrados, ya tienen años de experiencia en el rubro, bueno, no solo inmobiliario, sino que algunos de ellos también son empresarios multisectoriales. Y tenemos también acá un gran amigo que es Diego Iriarte. Bueno, todos son muy buenos amigos, pero acá justamente Diego también, perdón, Daniel es experto en ventas, que también creo que suma a todo este sistema que se está compartiendo este día, este 23 de marzo, ¿sí? El día de hoy estamos con José O, que reitero es experto en el proceso crediticio de cómo poder acceder a créditos hipotecarios, aun cuando tiene ciertos inconvenientes que en una condición normal no podrías participar. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tocar aquí unos temas, vamos a compartir acá toda esta información de valor. En este momento ya hemos compartido, eh, por ejemplo, Gabriel Arévalo, con Violeta Balboa y con Susi Guamán y con Miguel Moncada. Así que el día de hoy nos acompaña José O. Y nada, dale con todo, José. Vamos con todo el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. De hecho, esto es un preámbulo de todo lo que vamos a poder ver el día sábado. Y sí, o sea, de hecho tengo ya 14 años de experiencia estructurando operaciones de crédito. Hace 2 años que estoy en el negocio inmobiliario, pero en realidad indirectamente estoy más de 9 años en el negocio inmobiliario porque desde que renuncié al banco veía los financiamientos de clientes que tenían alguna dificultad para acceder a un crédito, ya sea de persona natural o persona jurídica, pero por los importes que manejamos, casi todos estaban relacionados a un inmueble. Entonces, esto estaba vinculado a una hipoteca y en la mayoría de casos a una compra. Y terminaba acompañando al cliente desde que buscaba, desde que veíamos temas de precios hasta que firmaba escritura pública. Pero no era agente inmobiliario, no tenía idea de cómo evaluar un inmueble, no tenía, o sea, básicamente sí veía la parte legal en cuanto a lo básico, a lo que el banco realmente solicita, pero de temas comerciales no conocía, ¿no? Entonces, en el negocio de financiamiento, tengo 14 años, incluido el tiempo que estuve en el banco estructurando operaciones de crédito, pero en el negocio inmobiliario, o sea, complementando el servicio, ya tengo más de 2 años, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tenemos. El servicio que damos en este momento es asesoría para comprar inmuebles de forma segura y rentable.
con la base del conocimiento que tenemos en créditos hipotecarios, ¿no? Porque definitivamente en la compra de un inmueble que participa el banco tiene filtros que normalmente no lo hace una persona que compra con recursos propios. Entonces, este conocimiento nos permite poder asesorar, sabiendo qué es lo que va a ver el banco más adelante, asesorar al cliente desde el principio para que esté seguro desde el momento que va a desembolsar $5.000, $10.000 por separación o por arras, él está seguro de que ese paso que está dando cuenta con el respaldo de la revisión de los documentos que en una asesoría no la hago yo. O sea, yo sé qué es lo que hay que revisar, sé cuáles son los pasos que siguen, pero en este momento, porque ya incluso empecé a estudiar derecho, pero en este momento yo contrato esos servicios de un abogado, ¿no? Los tercerizo, porque por más que uno tenga experiencia siempre hay partes del proceso que las debe hacer un especialista. O sea, de hecho que también va la parte de la colaboración, porque al final de cuentas tenemos que tener claro cuál es nuestra posición. O sea, por más que sepamos el proceso, pero igual consume tiempo. O sea, entonces preferible a veces es de que ya conozco el proceso, conozco el sistema, pero recurro al especialista a que está enfocado en una cierta actividad para poder avanzar mucho más rápido, porque la verdad que hacer todos, o sea, todos hacerlo sola, o todas tratar de hacerlo una sola persona no es imposible, ¿no? Entonces, aparte que dentro de las ramas también de cada o de cada carrera, hay también especialistas. O sea, es cierto que hayan abogados inmobiliarios como tal, pero dentro de la rama de inmobiliaria hay un montón de subramas. O sea, en saneamiento, bueno, el tema de la asesoría en armar los legajos para créditos, ver qué cargas y gravámenes pueden tener, entre otras cosas, ¿no? Sí, o sea, en realidad en este tema de asesoría para compradores, la parte legal yo se la delego a algunos abogados que trabajan en notaría. Y al trabajar en notaría y ver créditos hipotecarios para los bancos, definitivamente ese es su día a día, ¿no? Entonces, esto nos permite poder tener esos filtros que se van a dar más adelante en la parte previa. Obviamente tiene honorarios, normalmente esos abogados son los que hacen las minutas porque también ya conocen el proceso, nos facilitan las cosas para poder avanzar, ¿no? Y lo segundo es que, o sea, sí, definitivamente te puede quitar tiempo, pero también te expone a que por algún detalle que uno que no es especialista en temas legales no ha visto en la evaluación inicial, pueda presentarse una observación más adelante que eso se traduce en mucho dinero de parte del cliente y lo peor es que es un tema ya de reputación, ¿no? O sea, si yo estoy cobrando por una asesoría, lo mínimo que debo hacer es asegurar al cliente que se está viendo de manera profesional. Entonces, esas dos cosas para mí son súper importantes y la tengo clara hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde que empezamos en este negocio, yo estoy seguro de que uno tiene que invertir, o sea, no solamente puedes cobrar por una asesoría, sino que tienes que invertir para que cada una de las cosas te den. Y no solamente en temas legales, sino en temas de servicio también. Por conocer el proceso, tener contactos, hemos tenido la oportunidad de comprar inmuebles de más de $1.000.000 para clientes y el cliente muchas veces no ha pisado el banco y no ha pisado la notaría. Entonces, eso en realidad es un servicio que por el ticket global, obviamente la notaría por enviarte un procurador te cobra, pero Claro. está dentro del servicio, pues, ¿no? O sea, eso definitivamente no es un costo que se diluye sin ningún problema. Pero de cara al servicio que le das a un cliente es brutal, pues. O sea, que alguien te diga que ha comprado un local comercial de más de $1.000.000 y no ha pisado en la notaría y en realidad no ha pisado el banco porque todo se ha gestionado de manera personalizada. Eso no es muy común, ¿no? Entonces, eso mismo, o sea, y no es un solo caso, o sea, hay casos de diferentes tickets en los que se puede hacer eso, pero para eso se requiere tener una red de contactos que no solamente saben su trabajo, sino confían en ti, ¿no? Y esto ya se va trabajando con el tiempo. Sí, efectivamente, ¿no? La red de contactos es sumamente importante para poder lograr un resultado más eficiente y también saber qué es lo que hace cada uno, ¿no? Si no sabemos qué hace nuestra red de contactos, entonces esa red de contactos sería inservible, por decirlo así.
Ujú. Eh, y nada, justamente, a ver si nos comentas un poco más sobre el tema del proceso, en primer lugar, para un poco poner en contexto, el Ujú. proceso de la gestión de los créditos para poder, bueno, la gestión de los créditos hipotecarios. Ok. Yo lo que, como te digo, yo veo dos servicios, ¿no? O sea, hay personas a las que las ayudo con el proceso solo del crédito, pero el principal servicio que tengo en este momento es una asesoría de compra que incluye el crédito, o sea, incluye el proceso de crédito. ¿Ok? Esto está muy diferenciado porque el crédito normalmente empieza cuando yo paso una evaluación. Que yo paso una evaluación y una vez que el banco formaliza esa aprobación, la formaliza con una carta de crédito aprobado. Y esto Sí, es súper importante, cada vez que doy una capacitación lo menciono a los agentes inmobiliarios, porque he visto muchos casos en los que solamente con un mensaje de WhatsApp o solamente con una llamada telefónica en la que alguien le dice sí, sí califica, sí va, o sea, estos términos los he visto mucho, al final la persona que va a comprar termina firmando una separación o peor aún un arras, y cuando llega el momento en el que tiene que firmar minuta para avanzar con el proceso, se da con la sorpresa de que no ha calificado. Ya porque la evaluación de un crédito y la aprobación la mayoría de casos, porque hay gerentes y funcionarios que pueden tener delegación, pero en la mayoría de casos va a un área de riesgos, un área de crédito de los bancos. Entonces, que yo me entreviste con un funcionario de banco no significa que tengo el crédito aprobado porque conversamos. Puede tener mucha experiencia, sí, o sea, hay funcionarios que tienen tanta experiencia que solamente revisando te pueden decir si califica y es enviar a riesgos para confirmar, pero no es 100% seguro. Entonces, el documento que te garantiza la aprobación es una carta de crédito aprobada, ¿no? Y la carta de crédito aprobada tiene condiciones, o sea, porque me pueden aprobar un monto, pero esta aprobación puede tener ciertas condiciones que de repente al final no son favorables para mí. Solamente para poner un ejemplo, en algún momento hemos visto una carta de crédito aprobada de una persona que le aprobaban 200.000 soles, pero como condicionante tenía que pagar 180.000 soles en deuda. Entonces, eso en realidad no no es tiene una sentido. aprobación, pues, ¿no? O Claro. sea, es una locura. Y obviamente no compró. Cuando llegó y revisé la carta que le habían aprobado, definitivamente eso no es una aprobación, pero él ya había avanzado en el proceso. Entonces lo que había que hacer es ahí negociar para que le puedan devolver su dinero, ¿no? Porque él ha firmado y Claro. avanzado con la carta de aprobación que tenía. Entonces o sea, este es el punto de inicio de un crédito hipotecario, una evaluación en la que se confirma con una carta de crédito aprobada. Después ya viene la firma de la minuta, la tasación, ¿no? El banco, por ejemplo, todas las operaciones de crédito van con un bloqueo registral, que es la seguridad para el banco y para el comprador de que los únicos actos que se van a realizar, que se van a inscribir, son la compra-venta y la hipoteca. ¿Ya? Eh, Otra parte del proceso puede ser el desembolso, ¿no? Hay unos impuestos y gastos que pagar y terminamos la parte del crédito en realidad, en la práctica, en la práctica, en el día a día, por ejemplo, termina con el desembolso. Tú vas a ver a funcionarios de banco corriendo, metiéndole punche, o sea, buscando excepciones, todo hasta el desembolso, pero la compra-venta termina con la firma de escritura pública. Eso puede ser 3 días después, 5 días después, una semana después, porque pueden haber algunas cosas por resolver o por manejar. Pero en los bancos no tienen meta de escritura pública. Ellos tienen metas de desembolsos. Entonces ellos van a correr y volar hasta el desembolso y después regresan a ver todas las demás operaciones y casos que tienen. Eso es importante que lo sepamos porque, o sea, nosotros que estamos en el negocio inmobiliario y que vemos este tipo de operaciones y personalmente que asesoro a clientes, yo sé hasta dónde me va a acompañar y después ya yo tengo que ver todo lo que sigue con la notaría, gestiones en registros públicos, ¿no? Sabiendo que esto es ya parte de la asesoría que nosotros estamos dando. Y para eso sí es importante tener los contactos en notarías que pueden ayudarte a agilizar este proceso, ¿no? Dentro de lo regular, es simplemente agilizar, darle priorizar, y esto se refleja en un servicio personalizado para el cliente, ¿no? Perfecto, José. Mira, también tenemos que tener en cuenta de que
Claro, muchos de los clientes se enfocan, o bueno, creen de que con el crédito o la carta de preaprobación ya pueden proceder con la compra de la casa, ¿no? Básicamente la carta de preaprobación es en sí un enganche que te da el banco para que ya tengas el deseo de comprar, pero lo que realmente importa, como tú lo acabas de mencionar, es la carta de aprobación. Sin carta de aprobación, realmente no se tiene asegurado un crédito. O sea, te pueden decir que tienes medio millón, 200, bueno, 200.000, medio millón preaprobado, pero justamente al momento de tú presentar el, el inmueble que quieres comprar, recién se inicia el proceso para que te den el crédito aprobado. Ujú. Ahora, también, bueno, algo también que les comento como experiencia personal es de que también tener en cuenta qué tipo de propiedad vas a comprar y cuál es, o sea, y hacer un buen estudio de títulos y también la declaratoria de fábrica. Eso también es importante, ¿sí? Eso también, ¿qué te ha pasado? ¿Te han pasado casos en el que justamente la gente se ha emocionado, ha gestionado su crédito? De primera instancia ya tenía un monto aprobado y cuando se han dado el caso de ya generar la transacción o ya inclusive han dado el arras, se han dado cuenta de que a la propiedad le faltaba la declaratoria de fábrica, por lo tanto era castigada la evaluación o la tasación del banco y no alcanzó el crédito. Sí, mira, de hecho, personalmente nosotros trabajamos con carta de crédito aprobado. No, yo no avanzo con ningún otro documento, ¿no? O sea, si no tengo carta de crédito aprobado, definitivamente el cliente que estoy asesorando no firma y no desembolsa un sol. Ese es el primer paso. Ahora, sí hay ocasiones en las que he visto tasaciones de inmuebles que no tienen declaratoria de fábrica. Y cuando sucede esto, bueno, estuviste con un especialista hace poco, ya, pero desde mi experiencia, que no soy tasador, pero cuando sucede esto, el informe de tasación tiene un valor comercial valores declarados y valores no declarados. Entonces, si no tiene declaratoria de fábrica, en la parte que indica valores no declarados, va a estar lo que se ha construido sin declaratoria. Para el banco se considera los valores declarados. Claro. Por excepción, y en muy pocos casos, se pueden considerar parte de la construcción, ¿ya? Pero depende mucho también del informe de tasación, porque en algunos distritos de Lima construyen y tratan de aprovechar el 100% del área. O sea, si le puedo meter a un piso 8 cuartos para que venga toda la familia, lo hago ya. Pero esto no respeta los parámetros. Y al no respetar los parámetros, cuando quiere hacer la declaratoria, esto podría ser observado y tendría una carga. Entonces, el banco no acepta esta propiedad porque finalmente la garantía que tiene el banco es este inmueble. Y si va a tener una carga, definitivamente no es negocio para el banco. ¿No? Entonces, sí he visto transacciones, pero personalmente no pasa porque para eso es que brindamos este servicio de asesoría de compra. Hace rato hablamos una partecita del proceso de un crédito, ya porque es mucho más extenso. O sea, una ponencia de créditos hipotecarios la hago en 3 horas. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver algunos aspectos nada más, pero en el servicio de compra, nosotros lo primero que hacemos y lo que yo hago es hablo con el cliente y le digo, mira, dame tus requerimientos, dime exactamente cuántas habitaciones quieres, qué piso, en qué distrito, urbanización, todo lo que tenga que ver con ubicación, distribución, acabados y todo eso me lo da el cliente. Entonces, en función a eso, nosotros le hacemos una búsqueda de alternativas dentro de lo que hay en el mercado, su presupuesto también, obviamente. Y cuando el cliente está interesado en 2 o 3 opciones de las 10 que puede haber visto, en ese momento nosotros empezamos a revisar y lo que hacemos es pedir documentación de esas opciones. Pedimos la documentación de esas opciones que no son nuestras, son de otros agentes que están trabajando la venta y hacemos ese primer filtro. O sea, no necesito ir a una tasación para poder saber si el inmueble tiene o no tiene declaratoria de fábrica. Entonces, esto es Claro. muy importante para el cliente porque está, como te dije al principio, dando pasos seguros.
y voy a desembolsar cada dólar con la seguridad de que tengo la información. No significa, porque he tenido casos de clientes que han comprado inmuebles hasta con embargo, ya no significa que no lo vas a comprar. Lo único que hacemos es darle la información para que ellos decidan si ingresan o no a ese negocio. Porque puedo comprar algo con embargo, pero si me sale a precio de regalo y yo me encargo de sanearlo, Claro, es mi riesgo. ¿Ok? Pero lo que hacemos es darle la información. No le decimos no hagas esto, le decimos qué es lo que podría pasar y todo eso. Entonces, en el caso de la declaratoria lo vemos antes. Y la otra parte, si pasamos ese filtro legal, la segunda parte que hacemos es hacer un análisis comparativo de mercado. Ya que esto después se puede contrastar con una transacción, sí, sí se puede. claro. Pero actualmente, en base a mi opinión, a mi experiencia, los inmuebles se venden más por valor de mercado, por la oferta y por algo de la demanda que puedes ver el precio de algún inmueble que se acaba de vender hace poco, que por valor de tasación. Porque si yo salgo a vender solo por el valor de tasación y el mercado en ese momento tiene alternativas mucho más bajas, voy a estar un año, 2 años vendiendo, ¿no? Entonces, Claro. eso es del lado del vendedor, pero del lado del comprador, ¿en qué le beneficia esto? Que tiene la seguridad de que estás pagando precio de mercado como máximo. Y sobre eso negociamos. Si a eso le puedo ajustar un poco el precio, definitivamente se va a hacer. Pero tienes la información, ¿no? Entonces, con estos dos filtros iniciales, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. O sea, lo que el banco va a hacer más adelante, lo hacemos nosotros antes, para que el cliente comprador, que es básicamente el cliente que tenemos, esté seguro de que todo esté en orden, ¿no? Y si no está en orden, también tenga la información y decida si avanza o no. O sea, he tenido clientes que han querido pagar sobreprecio de algo que nosotros le hemos dado la información. Pero ahí hay valores subjetivos, pues, ¿no? Ahí es un tema de que, no sé, pues es el departamento al costado del departamento de mis padres, ¿no? Tuve un caso en el que una señora pagó $130.000 por un inmueble tasado en 90. Ya, o sea, ella tenía la información, pero era la casa en la que había vivido su mamá prácticamente toda su vida alquilado. Y ella en este momento podía comprarlo. Y la vendedora puso ese precio. Entonces, o sea, ella tenía la información, pero ella es la que decide al final si compra o no compra. Lo que no puede pasar con un cliente que asesoramos es que compre a ciegas, ¿no? Incluso con asesoría, con información, en este negocio inmobiliario hay un riesgo que puede ser mínimo, pero siempre hay un riesgo. Siempre hay algo que uno tiene que ir viendo, tiene que ir resolviendo. Sí, también siempre ir con profesionales, creo que es lo más importante, ¿no? No solamente eh, recurrir a las personas que están, por ejemplo, rodeando las notarías o los centros donde vamos a hacer los trámites, sino que justamente mejor acercarse con personas o sea, que ya hayan realizado operaciones de ese tipo, ¿no? O sea, creo que eso también es importante. Y, y nada, a ver, bueno, hablamos del tema de la declaratoria y también, eh, bueno, el tema del siguiente paso, ¿no? Una vez que tenemos el crédito aprobado, ya procedemos a Recién me comentas que desde ahí empiezas con la separación, ¿sí? De ahí empezamos con la separación, o se le da la facilidad de ser cliente, o se le da la indicación de que ya lo puede separar, ¿sí? Sí, o sea, depende, ya depende, porque he tenido casos en los que ha venido un cliente y ya había separado. O sea, tenía, no sé, Ah, 10 días para poder completar y no tenía el crédito aprobado. En realidad lo que nosotros hacemos es revisar y ver la viabilidad de ese crédito, ¿no? Porque no es que se pueda hacer todo, pero aquí el servicio básicamente es información. O sea, si no se va a poder, sí te puedo decir que tenemos la capacidad de poder preevaluar un cliente y ver si es que podría calificar o no, o qué alternativas tiene, qué posibilidades tiene, o si no tiene ninguna, también se lo decimos porque ahí el servicio ya no es gestionar la compra y gestionar el crédito. El servicio ahí es ver la posibilidad de recuperar tu dinero que también lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Porque ya, o sea, si no vas a comprar, hay una penalidad, pero eso se puede claro. ir negociando. Pero lo importante aquí es que el cliente lo sepa, porque si llega con una persona, así sea un funcionario de banco, que no tiene experiencia, lo que va a hacer es recibirle los documentos
y va a empezar una evaluación que no va a terminar nunca, se le va a vencer los plazos y va a terminar pagando una penalidad. Entonces, no es que se pueda hacer toda una evaluación, pero lo Claro. importante es que el cliente sepa en qué situación está y qué alternativas tiene. Entonces, cuando ha pasado eso, o sea, hay que ver qué servicio le damos, pero es un servicio que tomamos desde el principio, sí, o sea, primero hacemos la prueba-evaluación nosotros, con eso le sacamos un presupuesto de compra que incluye todo, ¿no? Incluye alcabala, notariales, registrales, tasación y todos los gastos e impuestos que corresponden a una compra. Y luego eso se ve la evaluación, él encuentra la alternativa. Y también aquí hay dos operaciones que se hacen en paralelo, ¿no? Cuando yo compro una propiedad, y ya tengo el crédito aprobado, lo que sigue es firmar una minuta. Ya firmo la minuta, pero también hay que hacer una tasación. Claro, Entonces, dependiendo de la negociación, es que a veces se da primero la tasación y después la minuta, o a veces primero firma minuta y después tasan, porque la tasación te la pide el banco. claro, Ya, entonces hay personas que se sientan y firman la minuta. Personalmente, yo sugiero que si tú vas a comprar una propiedad, puedes avanzar con el proyecto de minuta, que es lo que hacemos. Avanzamos el proyecto de minuta, lo revisamos ambos, comprador y vendedor. Los dos están de acuerdo con las condiciones e incluso con el precio que nosotros ya hemos revisado previamente con un análisis comparativo de mercado y ya tenemos una idea de cuál es el precio de mercado. Y en algunos casos incluso hemos tasado, ya, o sea, porque también hemos visto ese servicio en algún momento. Por ejemplo, alguien que quiere comprar la casa que está alquilando, o sea, es súper sencillo tasarla, porque el que va a comprar está dentro y los documentos te los puede facilitar tranquilamente el propietario. O puede hacer una tasación de cabina, que es una tasación por fuera, básicamente para ver los precios de mercado. Pero pueden ser cualquiera de estas dos alternativas. Primero minuta y después tasación, o primero tasación y después minuta. Lo que yo sugiero es que primero tases para que la tasación te confirme el precio en el cual estás comprando. Y también es importante porque si yo estoy comprando un inmueble a $100.000, firmo una minuta por ese precio y luego hay una tasación que indica un valor comercial de $80.000, el banco me va a prestar un porcentaje del valor de compra-venta o el valor comercial de tasación, el menor. claro. Entonces, para este ejemplo práctico, si yo tenía aprobado $100.000 de precio de venta y al 80%, el banco me prestaba $80.000 y yo ponía 20. Yo estaba de acuerdo con eso, ese era mi presupuesto, no hay problema. Pero si en la transacción sale $80.000 el valor comercial, el banco me va a prestar el 80% de esos $80.000. Entonces me va a prestar $64.000. Y yo ya no pongo 20, ya pongo 36. Claro. Entonces, si ya firmé minuta, yo ya acepté esas condiciones. Independientemente de que valga más, yo ya acepté esas condiciones. Por eso es mejor tener el valor comercial y en función a eso confirmamos y avanzamos. Esa es la parte posterior a tener el crédito aprobado. Y luego de eso ya hay un estudio de títulos, como comentaste hace un momento, que lo hace el banco. Pero si uno ya hizo una revisión antes, en realidad eso avanza y podría haber una observación mínima, pero que puede ser manejable, ¿no? Las observaciones, si son de forma, pueden tomarnos unos días, unas semanas, pero cuando ya es de fondo, ya es algo como comentaste hace un momento, algo que no tiene declaratoria de fábrica, puede ser que se caiga la venta, ¿no? Y siempre, por Claro. eso que considero que el servicio que tenemos, para las personas que ya lo tienen, lo han tenido, nos pueden recomendar por ese servicio porque siempre se busca la seguridad del comprador porque es quien está en desventaja. Cuando yo voy a comprar una propiedad, yo no tengo posesión, no tengo nada, no soy dueño de registros públicos, lo único que tengo es un documento que hemos firmado comprador y vendedor con el refrendo o la autorización de un abogado. Yo estoy en desventaja porque yo puedo desembolsar $20.000 contra un documento. Claro. Entonces, si pasa algo más adelante, si por ejemplo pasa lo de la observación de la tasación, no tengo cómo recuperar ese dinero, porque de repente el que está vendiendo porque tiene deudas y recibió los 20 y lo primero que hace es pagar las deudas que ya lo tenían acá. Sí, Entonces, si se cae la venta, ¿cómo me devuelve? sí, Entonces, tal cual, porque igual, o sea, sí, la verdad que sí me pasó en algún momento eso, ¿no? De que eso que les mencionaba, o sea, bueno, igual vamos a adquirir una propiedad, eh, se dio el arras, ujú, también, bueno, con el tema de la inexperiencia, por eso justamente empecé a conocer más del rubro de bienes raíces.
Ujú, Entonces no se había hecho una muy buena evaluación de la propiedad. Estaba a un precio bastante bajo por debajo del mercado. Y venía una obra que iba a justamente generar un incremento de plusvalía considerablemente. ujú, Se firma la minuta, o sea, perdón, se coordinó, se pactó el precio, se hizo una preevaluación en el banco y ujú. dentro del proceso de la preevaluación salió justamente que la casa no tenía declaratorio de fábrica. O sea, es decir, la estaban Ok. tasando como terreno. Ujú, Entonces fue bastante castigado el valor, si no me equivoco, creo que un 40% menos. Porque bueno, la estaban, como tú dices, no estaba declarada o sea, estaba considerándose, o se mencionaba la construcción, pero no estaba considerada dentro del precio. ujú. Entonces, para el banco, digamos que si era 100 lo que te financiaba era 30. Y ahí generó bastantes problemas, y como tú dices, ¿no? O sea, una vez que se entrega el dinero, Ya no hay nada que pues hacer. ¿cómo le cobra? O sea, no hay Hay, cómo hay, cobrarle porque, hay que negociar nada más, pero depende mucho de la buena fe y depende mucho de la disponibilidad. Porque, o sea, como te decía, yo he visto casos en los que hay personas que han pagado 20.000, 30.000 dólares y el comprador recibió y canceló deudas. Pues ahí, o sea, por más que tengan la buena voluntad de devolverte, porque ¿qué harías si tienes buena voluntad? Le dice, ok, si tú no me vas a comprar en este precio, espérame que encuentre otra persona que quiera comprar y te devuelvo. Eso es tener buena voluntad, pero no tienes el dinero para, o sea, yo que gano como comprador con alguien que tiene la buena voluntad y tengo que esperar 6 meses, 9 meses, un año que aparezca alguien que quiera pagar algo que está sobrevalorado porque no tienes declaratoria de fábrica. claro, Entonces, eso es algo que por eso es importante revisar antes, ¿no? Por eso es importante, y bueno, este servicio también tiene un costo y al tener un costo, no todos lo asumen, ¿no? Porque aquí hay la cultura de que si yo voy a comprar, ¿para qué voy a pagar? ¿No? O sea, en una transacción de compra-venta, el que paga normalmente es el vendedor. Le paga a la gente el inmobiliario su comisión por venta. Pero claro. los compradores o sea, yo no tengo publicidad en la que salgo a decir, mira, yo te cobro por comprar, porque me dirían, "Oye, tú estás loco, ¿no? O sea, comprar no cuesta. No cuesta, pero sale caro si es que no tienes información. Claro, o sea, ese es el punto que también, bueno, tocamos porque ese es el tema, o sea, estás invirtiendo $100.000, $200.000, medio millón. Yo creo que del medio millón para arriba sí, no escatiman en invertir en ese sentido, ¿no? Pero normalmente de medio millón para abajo piensan que es caro invertir en una asesoría o piensan que es caro hacer una preevaluación. Sin embargo, a comparación de lo que puedes perder en el proceso, el tiempo, lo más valioso el tiempo, la verdad. O sea, perder medio año, un año en estar persiguiendo a una persona, en solicitarle la devolución porque se hizo una mala evaluación que al final de cuentas ninguno de los dos lo puede haber hecho intencional, ni el comprador ni el vendedor. ¿Mm? Sin embargo, ambos por desconocimiento, por querer ahorrarse una comisión, por quererse ahorrar una inversión por asesorías, por tomar un servicio especializado, creen que están ganando, creen que están ahorrando, sin embargo, eso les puede costar 10 veces o 20 veces más de lo que hubiera costado una asesoría. Inclusive, como tú mencionas, está bien, das el dinero a la otra persona confiada también, porque no creo que todos, no creo, bueno, considero que muchas personas son de buena fe, Sí, pero es cierto, o sea, pueden tener buena fe, pero si ya dispusieron el dinero porque estaban confiados de que iba a generarse o que iba a concretarse la transacción, porque entendiendo de que hacemos una transacción de compra-venta, al momento de asignar el arras, se tienen cláusulas claras, ¿no? De que si yo desisto de comprar o tú desistes de vender, se aplica el reglamento. Sin embargo, en algunos casos se consideran las cláusulas que te dan cierta flexibilidad si es que se demoró un poco el proceso, si es que, bueno, temas administrativos que te hacen permisible que el plazo se extienda. Sin embargo, como tú dices, ¿qué pasa si es que no hubo una correcta evaluación? Se castiga demasiado. Yo, digamos, que estaba pensando en disponer un 20% del inicial porque lo iba a comprar financiado.
y a la hora de la hora no me aprobó el banco, ¿no? Porque claro, yo tenía, o sea, supuestamente siempre el comprador, en el caso que desconozca, se coloca en el caso ideal, ¿no? Ya yo voy a dar tanto, tanto se proyecta, sin embargo, dentro del proceso el banco te da con la información ya transparente, te brinda un valor de tasas, valor de financiamiento real y muchas veces discrepa con la realidad. Entonces, eso yo creo que igual los invito a poder considerar como compradores también este tipo de inversión en el momento de compra, porque, claro, recuerden de que también al respaldarse en un profesional, sea en la compra o en la venta, ustedes están asegurando su patrimonio, que es lo principal. Porque al considerar un servicio, ya no solamente se involucra a un profesional o a una empresa, sino que involucra a una serie de profesionales especialistas de acuerdo a cada caso que se presente. Sí, de hecho, o sea, de hecho no solamente es asegurar el patrimonio, ¿no? Porque cuando yo compro, estoy expuesto a diferentes riesgos. Uno de los riesgos a los que estoy expuesto es que, o sea, la documentación que me presentan no sea real y yo desembolse algo y al final no concrete la compra. Otro de los riesgos a los que estoy expuesto es que compre algo y al final tenga problemas para que me entreguen la posesión. O sea, puedo ser dueño de registros públicos, pero no tengo la posesión. Ese es un riesgo que También. también, al cual estoy expuesto. Que no es muy común, pero sí hay casos en los que esto sucede. Otro riesgo al que estoy expuesto es que yo pague un sobreprecio. O sea, no me están estafando, o sea, me estoy comprando algo, me están entregando la posesión, estoy inscrito en registros públicos, pero estoy pagando más de lo que vale este inmueble en el mercado. Entonces, como yo no tengo la información, y pasa mucho, pero las personas están contentas porque ahora están inscritos en registros públicos y tienen la posesión, pero no saben que pagaron demasiado por ese inmueble. Como de repente incluso compraron con recursos propios, o sea, ni lo sintieron. Pero esto con una correcta asesoría se podría evitar. Otro riesgo Claro, al que estás expuesto es pagar un préstamo muy caro, porque eso es otra cosa que también he visto que pasa, ¿no? Hay personas que están felices porque tienen su crédito aprobado y porque la cuota que el banco les aprobó es una cuota que calza con sus ingresos y su presupuesto. Ya, pero eso no significa que sea un buen crédito, no significa que tengas las mejores condiciones posibles. Entonces, al final del día, si es que tú ves todas las cosas a las cuales estás expuesto y todas las cosas en las cuales ese riesgo lo mitigas o lo desapareces, y mejor aún, puedes conseguir un crédito con las mejores condiciones posibles o puedes conseguir un inmueble a precio de mercado o por debajo, con la seguridad de que los documentos están en orden. Al final la asesoría es una parte muy pequeña de lo que tú te ahorras. O sea, una tasa de 1% en un préstamo, no sé, que bajamos hace poco de 1,5 millones de soles, que ajustamos 1%, eran 1.200 soles mensuales menos. O sea, si tú eso lo llevas a 20 años es un montón de dinero. Entonces, o sea, y si tú cobras, no sé, pues 20.000 soles por eso, 15.000 soles por eso, o sea, por poner un número, porque en cada caso hay que revisarlo, pero, o sea, es una parte de todo. ¿Me entiendes? Es una parte de un todo muy grande. Entonces, la asesoría en realidad sí tiene un costo, pero más caro sale, como dije hace un momento, hacerlo sin información. Independientemente de que tú contrates un asesor o no, porque al final, si tú quieres informarte, en unas semanas, en unos meses, puedes tener ya una base. No eres especialista, pero tienes una base. Lo que no puede claro, pasar es que compres a ciegas. ¿No? Eso no, si quieres, no pagues asesoría, no pasa nada. totalmente de acuerdo. Pero y ahora con YouTube, con las redes sociales, aunque también hay bastante humo en el mercado, o sea, pero por lo menos hay algo de información que puedes encontrar, ¿no? O sea, y sí, o sea, es cierto, o sea, hay humo, ¿no? O sea, yo veo personas que salen a decir, no compres un departamento si es que antes no has ingresado a esta página, y hay una página que creo que se llama Compara Bien, y acá puedes ver las tasas del mercado, eso es humo, o sea, eso no es la vida real. O sea, tú ingresas ahí y ves que un banco tiene una tasa de 13, perdón, de 9, el otro de 9,5, el otro de 12, el otro de 13. No funciona así. O sea, los préstamos o las tasas no están estandarizadas por banco. Las tasas se manejan por cliente. O sea, sí es cierto que cada banco tiene una política de precios, sí es cierto que regularmente un banco tiene menor tasa que una caja y una financiera, o sea, sí estamos claros en eso, o sea, sí es en la práctica,
pero no es que, o sea, pueden haber casos muy puntuales en los que en una caja una persona que tiene años de experiencia con ellos le puedan dar una buena tasa y vas a un banco donde eres un NN y que estás en un segmento, no sé, pues en el último segmento, si hablamos de la A a la E, que es la tasa que trabaja uno de los, perdón, que es los segmentos que trabaja uno de los bancos, estás en el segmento E, te dan tasa de 13.5. Entonces, de repente en la caja sí podrías tener una mejor tasa. Esto pasa porque cada cliente tiene una tasa de acuerdo a su perfil, a su segmento, al perfil de riesgo que el banco le ponga a este cliente. La tasa se determina también por el monto. O sea, no es lo mismo. O sea, yo no puedo decir que un banco cobra 11% cuando a un cliente que saca 1 millón de soles le puede cobrar 9 y a uno que saca 80.000 soles le puede cobrar 12. Claro. Entonces no me puedo guiar por eso, pero como te digo, o sea, he visto más de un caso en el que dice, o sea, esta es la tasa de mercado, esta es la tasa, revisa esta información que aquí vas a saber cuánto cobran los bancos. Claro, o No sea, uso eso. sobre lo que mencionas, sí es cierto, ¿no? Por eso que es tan importante manejar un buen historial crediticio en primer lugar y demostrar al sistema financiero que estás ganando bien, ¿no? Porque de acuerdo a eso también, en- de acuerdo a eso, también se contempla, como tú dices, la evaluación que te da el banco, ¿no? O sea, qué tan baja es la tasa que te brinda, ya que bueno, también dentro de los manejos de las negociaciones bancarias para los créditos puedes reducir bastante las tasas. Puedes empezar con una tasa de 12, 10, 9 y puedes estar llegando. ¿Cuál es la tasa? Bueno, yo, la verdad, lo más bajo que he llegado es hasta en tema de tasas, aclarando, Ujú. ha sido 6% más o menos en crédito hipotecario. ¿En qué año? ¿Me acuerdas? Hace 5 años, es Mm. lo más bajo que he llegado. Y en créditos, de tarjetas, en crédito de tarjetas, por ejemplo, lo más bajo que he llegado es a tener un 11%. Ok. Mira, yo he gestionado la tasa más baja de un crédito hipotecario 4%. Ya, pero este 4% 2020 con la tasa de referencia era 0.5. La tasa, o sea, la tasa de interés es otro de los factores, y hace rato me olvidé mencionar lo que es muy importante, está en función también de la tasa de referencia. O sea, los bancos tienen ese piso para poder establecer una tasa de un crédito hipotecario, de un préstamo personal, de todos los financiamientos que tienen. Entonces, depende mucho. O sea, tengo clientes con los que hemos gestionado un hipotecario de 1,5 millones en 4%, en 4.5, y ahora el año pasado querían volver a comprar y me decían, sí, pero quiero la misma tasa del crédito anterior. Ya, el año pasado esa tasa no existía, en este momento esa tasa no existe. Claro, En este momento las tasas, que una buena tasa que puedes encontrar es 7.5, 7.9, ¿no? Depende de muchas variables que los bancos evalúan, pero esas son las tasas como que más bajas en este momento. Y puedes tener un cliente al que le dan 10%. ¿No? Porque como te decía, depende de muchas variables. O sea, si este de 7.5 puede estar sacando 1 millón de soles y este de 9%, 10%, está sacando 100.000 soles. Entonces, su perfil de riesgo es un poco como no muy bueno, ¿no? O sea, está dentro del perfil que el banco considera de que está dentro de la estadística que podría dejarme de pagar en algún momento, ¿no? Entonces, las tasas en este momento están en ese rango y pueden subir o pueden bajar dependiendo de la tasa de referencia también, ¿no? O sea, hace 6 meses la menor tasa que tú encontrabas en el mercado era 9.5 o 10%. No importaba cuánto saques, ¿no? O sea, asesoramos a una empresa el año pasado para sacar 840.000 dólares, que es más de 3 millones de soles, y la tasa en ese momento fue 11.99. Y ellos cuando llegaron tenían 12.9, 13.9. O sea, y para más de 3 millones de soles es una locura. Pero en ese momento, bueno, era comercial, ¿no? No, claro. no, no era hipotecario, era un comercial para comprar un local. Pero era la tasa más baja que había en ese momento.
Ahora ya se logró ajustar un poco, ya, o sea, hay un ahorro considerable con la negociación que se ha hecho, porque al bajar la tasa de referencia, los bancos bajan su tasa y tú puedes negociar, ¿no? Pero tampoco significa, porque también es algo que he escuchado mucho, tampoco significa que sí o sí lo vas a hacer. Que te ajusten la tasa depende de ciertas condiciones que se cumplan, ¿ya? Y la primera es que siga siendo un cliente que pueda calificar en cualquier banco. Porque si yo tengo un crédito hipotecario ahora a una tasa de 9 y en un año las tasas están la más baja está en 5, sí, es cierto, yo podría ir y podría negociar. Podría ir y podría decirle, mira, este banco me está ofreciendo esa tasa, pero tiene que ser real. Y como yo, funcionario de banco, o sea, no, como un funcionario de banco, yo ya hace 9 años que no soy funcionario, pero ¿cómo un funcionario de banco sabe si tú me estás diciendo la verdad o no? Reviso, te pido tus documentos y reviso tu historial crediticio. Si yo veo que estás clasificado, si estás en CPP deficiente, te digo, ¿no? ¿Cuánto te está ofreciendo no sé, pues el SP, por decir un banco? Me está ofreciendo 6%, ok. El documento que necesites para que lo lleves, porque yo sé que no te vas a ir. O sea, yo sé que ese banco no te va a llevar, Claro, porque una compra de deuda es un nuevo crédito y claro. ningún banco se lleva un problema. Si tú ya estás con problemas de pago, es imposible que un banco te diga, ok, ven, yo te voy a ayudar, acá te vas a... O sea, no funciona así. No, pues al contrario, cuando tú estás bien, estás bien en ¿Cómo se llama? bien en el sistema, en el sistema, prácticamente, ¿no? Cuando no necesitas el crédito, ahí te van a buscar. O Sí, sea, también es algo que pasa mucho, ¿no? Pero en realidad, otra de las cosas que, hablando ya no de hipotecarios, sino de préstamos, que uno debe saber y debe hacer es que yo, para que sea un buen crédito, en primer lugar, yo tengo que tener información. O sea, tengo que tener claro cuánto me van a prestar, cuál es la tasa, cuál es la cuota y cuánto voy a pagar en total de intereses. Y a eso, si quieres, le puedes agregar qué seguros tiene, cómo se pagan los seguros, porque hay entidades donde te cobran el 100% de los seguros en la primera cuota o te lo descuentan de lo que te prestan, y hay entidades en las que vas pagando los seguros mes a mes, ¿no? Pero la otra parte que a veces nos olvidamos es, ¿para qué voy a usar el dinero? Porque muchas veces pienso que me dan 100.000 soles y está una buena tasa, pero si no tengo en qué usarlo, el mes siguiente yo tengo que empezar a pagar una cuota. claro. Y si eso no se ha invertido, no se ha gastado, si quieres, pero en algo que tú tenías proyectado, al final termina siendo un problema. Entonces, esa es la otra parte que uno tiene que también tener cuidado. Independientemente, como te decía, un crédito hipotecario, sí, yo sé que voy a comprar, pero un Claro. préstamo personal no. Y debo tener todo eso antes de ir y firmar. Porque pasa lo mismo que cuando firmo una minuta. Si yo ya firmé mi contrato de préstamo, no interesa si fue caro, si no me alcanza para pagar la cosa, no interesa, porque tú ya firmaste un contrato y aceptaste las condiciones. Y eso hablando de banco, ¿no? Porque he visto muchos casos también de personas que prestan contra su casa, o sea, es un préstamo con garantía hipotecaria y hay tasas de 50%, 48%, que Sí, definitivamente contra una sí. hipoteca es una locura. Y se Claro. enteran de la tasa que tenían cuando ya no pueden pagar. Sí, o sea, ese es el punto también del desconocimiento, ¿no? Igual yo, en el caso de lo que se brinda o del apoyo que se da justamente a los usuarios, es eso, ¿no? De que tenemos que tener claro cuál es el panorama completo, o sea, en qué situación estamos nosotros, qué situación estamos en la parte financiera, cuál es el pro y contra de cada tipo de inversión o de cada tipo de transacción. En el caso yo, más, bueno, estoy también en el rubro inmobiliario, también he estado en otro tipo de rubros. He estado también bastantes años en lo que son inversiones y justamente me lleva a eso, ¿no? A veces la gente se emociona, quiere pedir, ya le aprobaron el crédito, le aprobaron el préstamo, le aumentaron la línea. Sin embargo, todo eso también se tiene que llevar con responsabilidad. Como tú dices, ¿a dónde voy a llevarlo? A veces le ofrecen, o sea, o se enamoran de tasas de inversión que le ofrecen un 50%, o sea, hacen un cálculo rápido, ¿no? Ya tengo 50, me están ofreciendo un 50% anual, eh, el banco me está dando a 25, a 20, vamos a hacer dinero sin dinero, dice, ¿no? Que es un cliché,
muy mal utilizado, la verdad. Es cierto que sí es factible, pero al final de cuentas lo que haces es hacer dinero con dinero que no es tuyo, eh, que básicamente muchos de los casos por el facilismo, porque te ofrecen una rentabilidad del 50, 60, 70% sin hacer nada. Y sabemos que la avaricia, la codicia y la flojera a veces priman. Entonces elegimos ese tipo de oportunidades, pero no hemos evaluado cómo van a generar una rentabilidad mayor para que nos puedan pagar, en cuánto tiempo, si el modelo de negocio lo permite, o sea, es permisible poder tener esa rentabilidad en ese tipo de negocio. Te he visto hasta que te ofrecen rentabilidades mensuales que te van a empezar a pagar el primer mes. O sea, y a veces, o el tema justamente de que captan a las personas que no tienen esa educación, que no tienen ese conocimiento para poder evaluar y poder discernir si es que es válido o no. Entonces, por eso a veces, bueno, considero que siempre deberían evaluar, asesorarse con un profesional, no necesariamente, obviamente, no asesorarse con la persona que les está ofreciendo la oportunidad, porque siempre les va a brindar la parte bonita y no la parte negativa y, y tomarlo en cuenta de que eso les va a poder permitir esa inversión antes de tomar una decisión de inversión, valga la redundancia, de alguna oportunidad que se les presenta, el no invertir en asesorías o en educación les podría generar un gran problema, porque justamente eso es lo que hemos visto justamente después de la pandemia, Ujú. después y antes, bueno, al final de cuentas, que mucha gente se emociona, mucha gente se endeuda porque ven una oportunidad atractiva, solamente evalúan por la rentabilidad que le ofrecen, entonces Tal hacen un cual. cálculo rápido, ¿no? O sea, me ofrecieron 50%, me voy al banco, me ofrece un 3, un 20. No, ya estoy bien en el sistema, me ofrecieron un 15% en el banco. Lo saco en el banco, invierto en un negocio que no conozco, no conozco al desarrollador, no tengo su historia, no tengo, no conozco ni siquiera el lugar donde voy a invertir y hago esa transacción. Saco dinero del banco, lo pongo en una inversión y después tenemos un doble problema porque pierdes el dinero que nunca lo aprovechaste, que no evaluaste bien, no invertiste en lo que tenías que invertir. Ese desarrollador o esa persona te pone mil un peros porque dentro de la cláusula te ponen a veces una cláusula que te dicen, en caso fortuito de que no cubra las X motivos, siempre algún texto bonito te genera que te pueda aplazar ese crédito sin necesidad de que, De volver a firmar. O que lo sí, aceptes. volver a firmar porque es una adenda automática y tú te quedas colgado porque tienes que pagar los intereses del préstamo que supuestamente pensaste de que iba a ser con el retorno que te iban a brindar. Y esa rentabilidad del 50% del 70% que te pueden ofrecer, o ya, manejámoslo del 50%, que te ofrecieron en un año, se vuelve 3 4 5 años. Entonces tu rentabilidad Se ofrecida diluye. se diluye en el tiempo. Y los intereses te comieron vivo y realmente después estás en una quiebra financiera. Con suerte y recuperaste, ¿no? O sea, sí, de hecho, ese cliché de que haz dinero sin dinero se escucha cada vez más. Bueno, una de las cosas que también hacemos es asesorar personas que quieren invertir, porque como te comenté al principio, o sea, la ventaja de conocer el proceso de un financiamiento o un crédito hipotecario es que conocemos todos los filtros que hacen los bancos, ¿no? Entonces, el filtro que hace el banco es uno de los más seguros que hay para comprar un inmueble. Entonces, esto mismo, por ejemplo, si yo voy, una persona que viene a consultar sobre una inversión o un préstamo con garantía hipotecaria, ya, que tengas garantía hipotecaria, ese es otro cliché, que los inmuebles son 100% seguros. Eso también lo he escuchado muchas veces. O sea, si tú prestas dinero contra un inmueble, es 100% seguro. Otra vez eso es humo. ¿Ya? O sea, los inmuebles son seguros, sí, pero no son 100% seguros. Claro. Y te pongo un ejemplo así, súper práctico. Eh, yo presto a, yo tengo, cobré mi AFP y tengo, no sé, pues 40.000 soles. Esos 40.000 soles los presto contra una garantía hipotecaria. Y cuando me venden la idea, me dicen,
tú vas a estar coberturado al 300%, o si quieres, lo que prestas es el 33% de lo que vale el inmueble, lo Claro, mismo. Ya, entonces, me dan en garantía un inmueble que vale 120.000 soles y yo presté 40.000 soles. Entonces, si me pagan mi 25%, todo bien. El problema es que si no me pagan, tengo una garantía que vale 120.000 soles en el mercado, ¿ya? Y no significa que me dejaron de pagar y ahora es mío. Si me no, pues, dejaron de pagar, lo que yo tengo es una hipoteca y lo que tengo que hacer es ejecutar esa garantía. Y esto implica claro, un proceso que toma tiempo y que genera gastos. Luego, una vez que te adjudicas la propiedad o sale a remate, alguien se la adjudica, pero lo más probable es que no sé quién se puede adjudicar una propiedad de 120.000 soles y si al final tiene que pagar, no sé, pues 50.000 soles. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me adjudico la propiedad, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estoy adjudicando una propiedad de alguien que está ocupando todavía. Entonces, tengo que hacer el proceso de desalojo. Y si ya lo desalojé, tengo que invertir en seguridad. claro, Porque si le desalojan al ex propietario ocupante precario en ese momento, si lo desalojan y no pone seguridad, que eso he visto que ha pasado también muchas veces, al día siguiente se vuelve a meter. sí, Entonces, te estás comprando un dolor de cabeza. O sea, definitivamente, yo sí he invertido en préstamos con garantía hipotecaria, pero con inmuebles mucho más comerciales. O sea, si yo voy a prestar, no sé, pues $100.000 y me das una garantía de $300.000, un departamento en Miraflores, por ejemplo, o en Surco, o en San Borja, o sea, sí me como ese problema, pues. O sea, sí invierto en ese problema. O sea, al final lo ideal es que me paguen mis intereses. Eso es lo ideal. Pero si no fuese así, lo ideal es o sea, por lo menos tengo una garantía que al final va a cubrir todo ese tiempo, todos esos gastos y definitivamente no es lo ideal, pero cubre. En el primer ejemplo que te puse, eso es prácticamente perder tu dinero. A menos que hay entidades que se encargan de esto, perdón, mentiras, ¿no? Hay empresas que se encargan de esto que te dicen, si es que no te pagan, yo asumo eso y yo me encargo, ya que yo no sé cuál será su negocio, pero sí he visto en algunos casos en los que te ofrecen eso. No he llegado a contratar con ellos, pero sí he visto que te ofrecen esa modalidad de inversión. sí, yo también Ya, he ¿no? visto que te ofrecen esa Independientemente modalidad. de ellos, o sea, siempre es importante tener la información. Como te dije al principio también, no, o sea, la asesoría es importante, pero si no la quieres pagar, no pasa nada. Pero por lo menos información, ¿no? Por lo menos información para que sepas a qué vas, porque si solamente vas a la tasa de interés, o sea, o a la rentabilidad, o sea, nada te garantiza que esto vaya a pasar. ¿Ya? Y Claro, peor aún, si no evalúas al gestor, porque cuando yo invierto en un proyecto, como bien mencionaste hace un momento, yo tengo que conocer el negocio, o sea, debo saber en qué estoy invirtiendo. O sea, no necesariamente tienes que ser un especialista, pero tienes que entender a dónde claro, está poniendo tu dinero, para que con ese entendimiento sepas cómo van a salir los flujos para que te puedan pagar. Si tú entiendes eso, ya tienes una parte de lo que debes saber para invertir. La otra parte es quién está ejecutando el proyecto. Porque una cosa es que el negocio, el sector sea muy rentable y otra cosa que quien lo ejecuta tenga la experiencia o por lo menos tenga la capacidad de convocar gente de diferentes especialidades que garanticen que este proyecto vaya adelante. Entonces, esa parte también es importante. O sea, al final tú le prestas a una persona que está detrás del proyecto. Si esas cosas te dan seguridad, puedes invertir, pero teniendo claro que la palabra es invertir. O sea, no le estás dando tu dinero 100% seguro al banco, estás invirtiendo con unas condiciones y con una rentabilidad esperada. En el camino pueden pasar muchas cosas y puede que te paguen tu dinero a tiempo, como quedaron, puede que se demoren un poco o puede que nunca te paguen. O sea, esos son los riesgos de una inversión. ¿Qué es mejor, qué es bueno? Depende, ¿no? O sea, si yo quiero vivir tranquilo, me voy al banco, dejo mi dinero y me paguen 5% o 6%, vivo tranquilo. Pero si yo quiero asumir ciertos riesgos, debo saber que si me van a pagar más, estoy expuesto a un riesgo. Y al final, lo que podrías hacer de repente es diversificar, pues, ¿no? O sea, tendría que evaluar yo hasta cuánto estoy dispuesto a arriesgar y en función a eso puedo ir poniendo unos cuantos huevos en diferentes canastas, ¿no?
Eso es lo que se podría hacer. Sí, por ejemplo, eso es uno de los puntos que nosotros vemos, porque, claro, lo importante en este caso es explicarles cuáles son los pros y los contras de cada tipo de inversión y de acuerdo a eso, tener claro cuáles son los riesgos que asumen, ¿no? Porque, como tú dices, es diferente y ese es un tema bien claro a tener en cuenta, que la gente, mucha de la gente que está empezando con o que tiene ese sueño de la libertad financiera, o tiene ese objetivo de la libertad financiera, eh, entra a los tipos a diferentes tipos de portafolios de inversión como prestamista. O sea, él tiene una visión de que es prestamista cuando es inversionista. O sea, tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia, ¿no? El prestamista, o sea, yo lo tomo, lo manejo esos dos términos, o los manejo diferenciados. ¿Por qué? Porque el prestamista, entendiendo que es la persona que te presta un dinero y no le importa lo que hagas con el dinero. No asume riesgos ni nada. Entonces, normalmente el prestamista te va a generar una rentabilidad o un interés menor, porque se supone que tiene algo en garantía, ¿no? En cambio, el inversionista, básicamente, cuando al considerarse como inversionista, estás asumiendo riesgos. El tema es que también dentro de los clichés te Ujú. quieren vender el ser inversionista como si fueras prestamista, o sea, que como que vas a estar a un portafolio seguro, de que pase lo que pase se te va a devolver, cuando realmente las condiciones reales no son así. O sea, si tú estás invirtiendo en algún proyecto, estás invirtiendo en una entidad, estás invirtiendo en una empresa, tú estás asumiendo riesgo. Y eso también de cómo se hace el procedimiento de transferencias de dinero y cómo se va a generar el retorno, mucho tiene que ver también con la documentación que se rige o que se presenta dentro del proceso. ¿Por qué? Porque básicamente, como en cualquier transacción de dinero, te pueden poner mil y un candados. Sin embargo, si es que no se tiene la forma de generar la devolución, no lo van a hacer. Así que creo que el día de hoy, bueno, estaba planificado para media hora, nos hemos extendido bastante. ¿Quieres mostrar rápidamente el cuadro que Sí, bueno, sí, conversamos sí, o sí, lo sí, dejamos? sí, nos hemos pasado bastante, pero sí, si gustas, comparto un momento una información de tasa de interés de repente o de plazo. ¿Qué prefieres? A ver, ¿tasa de interés o plazo? Para hacer unas comparaciones. Porque para dejar algo para el sábado, pues si no, No, incluso claro, si no ya solamente lo mencionamos acá y ya que vayan el sábado, que se inscriban para pero ver no, todo el contenido. compartamos lo de la tasa, ¿no? O sea, sí te comenté también que yo tengo un taller presencial el jueves, que incluso prácticamente ya está cerrado ya. Hasta la tarde quedaban muy poquitas vacantes, donde también vamos a ver eso, pero el sábado vamos a ver un poco más de conceptos, ¿no? Y con todos los especialistas que también estás invitando. Pero sí, compartamos una parte de esto y... A ver, un segundito. ¿Puedo compartir? Sí, sí, sí. A ver. No sé si se ve. Sí, se ve, se está viendo claro. Ya, por ejemplo, ese es un caso práctico, una comparación que hice hace poco sobre el comportamiento de la tasa de interés. Ya, muchas veces decimos, tengo amigos donde en algún momento he estado viendo información de la tasa de referencia, ¿no? Y te dice, pero a mí qué me importa eso, o sea, que eso no me afecta, ya, y la tasa de referencia está impactada por la inflación, ¿no? Entonces, la tasa de referencia, como hablamos hace un momento, en el año 2020, en algún momento estuvo en 0,5%. Y cuando la tasa de referencia estuvo en 0,5%, se podía ver créditos hipotecarios hasta de 4%. Entonces, un cliente con un préstamo de 500.000 soles en el 2020, ya a una tasa de 4%, en 10 años pagaba 5.370 soles aproximadamente. En el año 2022, ya con una tasa promedio dentro de las más bajas que habían,
en un determinado mes del 2022, 8,5, esos mismos 500.000 soles. Pero para pagar los mismos 5.000 soles, aproximadamente, 5.230 prox, tenía que pagarlo en 15 años. Y el año pasado, en el pico más alto de la tasa de interés, un préstamo de 500.000 soles podía llegar hasta 11%. Y si yo quería seguir pagando 5.000 soles, tenía que pagarlo en 20 años. O sea, tenía que contratar este préstamo en 20 años. ¿Ya? Entonces, o sea, para ver que veas lo brutal que es en dinero la tasa de referencia. Aquí no ves mucha diferencia más que en números de años. O sea, ves 10, 15 y 20. La cuota es similar. Pero si nosotros vemos la siguiente lámina, quiero ver si pasa. Un segundo. ¿Me confirma si cambió? No, no cambió. Ya, menos mal que está 8. Ya, si esto lo llevamos a total pagado, o sea, a todo lo que yo pago en los 10, 15 y 20 años, podemos ver que por el mismo préstamo de 500.000 soles, solamente cambiando la tasa, una persona que compró en el año 2020 termina pagando en 10 años 644.000 soles. Y el que compró en el 2023 pagando una tasa de 11%, termina pagando 1.308.000 soles. Es la misma casa, es el mismo préstamo, pero es la misma cuota, pero termino pagando más de 600.000 soles adicionales. O sea, ese fue el costo de la inflación impactado en la tasa de referencia e impactado en los créditos hipotecarios. Tal cual. Y hay personas que han comprado sin tener claro esto. O sea, Claro. Ahora, la aparte, cuota calza, pero, o sea, al final si ves, claro, y tampoco es que esté mal que compres. O sea, yo he tenido clientes que han comprado, pero, o sea, te muestro la información, ¿no? Ahora, contra eso, ¿cómo podría yo comprar? Ya, pues comprando a un precio, o sea, por debajo del precio de mercado. Porque si yo pago este préstamo caro, encima pago sobreprecio, o encima compro algo con problemas, o sea, ya es una locura. Pero claro, si encuentro una ocasión, puedo asumir este costo financiero y en los siguientes meses o años negocio tasa y y al final no es tan caro. Pero compré una ocasión, compré algo que compensa. ¿Ya? claro. Ujú. Inclusive aquí dentro del mundo de las inversiones, que obviamente dentro de las compras inmobiliarias, sean para domicilio, es una inversión muy importante, pero justamente aquí este es un cuadro también que demuestra que el porqué de muchos prefieren vivir de arriendo, bueno, porque si sacamos la cuenta, sinceramente, dicen, no, o sea, se estás pagando al agua. No necesariamente, dependiendo de la estrategia que utilizas y también de la disciplina, obviamente, porque no solamente es el tema del ahorro, sino que también ser disciplinado, como lo menciona José, puedes estar generando un alquiler, quizás en este momento, dependiendo de la estrategia que utilizas para que sea utilizado de la mejor manera también, inclusive ese pago que estás realizando, y generando un fondo de ahorro para poder participar en oportunidades. Entonces, realmente, si sacamos la cuenta de lo que sale comprar una propiedad con estos tres tipos de escenario, a yo tener una metodología eh, fuera del sistema que te permita poder gestionar ese colchón o generar unas inversiones que a la larga, o bueno, a un tiempo promedio, te va a poder generar una liquidez para poder comprar una propiedad quizás más adelante al contado que te sea mucho más productiva y te permita generar un retorno, realmente es importante invertir en educación. Porque justamente si vemos de esto, por ejemplo, si tú estás pensando en hacer una compra para alquilar, ese modelo también teóricamente se escucha bonito, pero normalmente en el país latinoamericano no es tan rentable. O sea, tú, si tienes una tasa de retorno comprando la propiedad al contado, porque se supone que si primero haces un cálculo de un retorno de inversión
al contado, más o menos entre 10 años a 12 años, es un tiempo de retorno promedio, o sea, un tiempo de retorno bueno, entre 7 y 8. Es un tiempo de retorno excelente, 7 8 años. Pero si vas a comparar, pero si no vas a tomar en cuenta este factor, el que acaba de comentar José, en lo que tú estás teniendo un crédito, estás pagando un crédito hipotecario, un préstamo, versus lo que puedes estar cobrando en alquiler, o sea, definitivamente no sería una buena inversión ni un buen negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente con ese pago del alquiler estarías pagando intereses. Y vemos que no serían 10 años, 12 años, sino que sacando bien la cuenta, se extendería mucho más. Adicionalmente, otro factor que también es importante contemplar es qué ocurre con el recálculo si es que por A o por B dejas de pagar. Esa información la estaré compartiendo también. Bueno, voy a conversar con José cuál de los dos la comparte, pero también se estará compartiendo en el evento del día sábado. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el impacto realmente? ¿Ya? Para que se den cuenta qué tan buena inversión es invertir en un inmueble sin tener el conocimiento adecuado, si es que tú dejas si es que tú dejas un bache en el tema de los pagos. Y también formas, que eso, bueno, se va a mencionar más adelante, ya con todas las asesorías propuestas, cómo optimizar realmente todo este proceso de inversiones, ¿no? O sea, todo el espectro de inversiones, cómo generar portafolios saludables para que podamos realmente elevar nuestro termostato financiero y mejorar nuestra calidad de vida. Así que gracias, José. Unas palabras de despedida. Dale, nada, invitarlos al evento del sábado, que coordinen ahí con Renzo para las inscripciones. Vamos a compartir, igual la idea siempre que hacemos una presentación es compartir este tipo de cosas, o sea, casos prácticos, casos que ya hemos visto, problemas que se han presentado, y no quedarnos en eso, ¿no? Sino cómo resolverlo. O sea, qué es lo que, si por ejemplo eres agente inmobiliario, la información que vamos a compartir es para que sepas cómo está el mercado en el sistema financiero y cómo puedes resolverlo de cara a tu cliente. Si eres inversionista también, qué es lo que debes saber, qué es lo que debes evaluar, qué es lo que debes calcular para poder realizar una inversión antes de poder desembolsar un sol, ¿no? Y todo el proceso que al final de un financiamiento es importante conocerlo para saber en qué partes pueden haber ciertos riesgos y cómo podemos ir mitigándolos, ¿no? Al final esto se aprende en el camino, pero lo importante es que no aprendamos con errores porque para cerrar esto, también he escuchado que, te comenté hace un momento, los bienes raíces son lo más seguro del mundo. Probablemente se diga esto porque, no sé, pues de cada 1000 uno tiene problemas y puede perder su dinero y 999 compraron sin problemas, pasaron limpios. ¿Ya? El problema es que ese 0,1%, que es ese uno de los 1000, parece insignificante, pero cuando eres tú, o cuando tu inversión, tu dinero es la que se perdió, ya no es insignificante, porque estás Claro. hablando de $100.000, $200.000, $300.000. Entonces, ese es el tema. Por eso es que es importante tener información para poder avanzar con cualquier negocio inmobiliario, y eso es lo que vamos a compartir el sábado desde mi lado, ¿no? Bueno, gracias, José. Bueno, igual gracias a todos. Por eso que es importante invertir en conocimiento, invertir en asesorías, porque aquí les traigo así una reflexión ya para terminar. Recuerden que con cada inversión que están haciendo, están comprando tiempo. Esa es la realidad, ¿ya? Esa es la realidad en ese mundo. O sea, nuestro recurso más preciado es el tiempo. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo optimizamos? Vamos a poder generar diferentes tipos de formas de ingreso, que nos va a permitir justamente comprar la experiencia, comprar el tiempo de otras personas para que nosotros podamos disponer mejor del nuestro. Y también de una u otra manera valorarlo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de querer a veces eh, tener miedo o tener ese temor a invertir en nuestro conocimiento por querer simplemente ganar una rentabilidad de una operación y porque creen que no es importante asesorarse, no es importante leer, no es importante tomar un curso, créame que lo que están manejando en ese tiempo es
sacrificar su tiempo por un plazo mucho mayor. Al momento de, por ejemplo, de contratar los servicios profesionales de una persona que ya recorrió el camino, o las asesorías, o comprar un libro. Comprarse un libro es una experiencia resumida de un especialista, alguien que ya recorrió el camino, que ya se cayó, él pagó con su propio tiempo el conocimiento, entonces ustedes se pueden ahorrar todo ese camino haciendo ese tipo de inversiones en conocimientos, repito, conocimientos, asesorías, cursos y justamente en ese tipo de eventos porque aquí hay, repito, varios especialistas en su materia, con resultados comprobados, con personas que ya cayeron, se levantaron y que les van a poder hacer ahorrar muchísimo tiempo. Y eso justamente, que es el objetivo, ganar tiempo y dinero, así que los esperamos en el evento del 23 de marzo. ¿Sí? Dale, Renzo. Listo, estamos conversando. Listo, cortó la transmisión. Gracias a todos.